Prensa Miami. Hoy en el programa Biden ratifica que continuará su campaña y afirma ser la persona más calificada para el cargo en conferencia de prensa de la OTAN. En su primer encuentro en solitario con los medios en 8 meses, el mandatario logró despejar las dudas sobre su candidatura. Cuba conmemora el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio. Según información proporcionada por la sociedad civil, a 3 años de las históricas manifestaciones, el régimen de la isla continúa el acoso y la represión contra las voces disidentes. Y Miami ya está lista para recibir la final de la Copa América el próximo domingo 14 de julio. Argentina se ilusiona con la triple corona y Colombia con su segundo título continental. ¿Se impondrán Argentina y Lionel Messi o Colombia dará la sorpresa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz día, soy Alessandra Martínez, les voy a estar acompañando en la próxima hora aquí en Club de Prensa Miami en riguroso directo 10:01 de la mañana, hora del este, 12 de julio. Y comenzamos porque tras una conferencia de prensa que fue transmitida en casi todo el mundo, Joe Biden enfrenta un momento crítico para su campaña. Políticos y analistas analizan desde anoche su desempeño en la OTAN. Al mismo tiempo, en el Congreso, las conversaciones sobre qué debe hacer el Partido Demócrata se intensifican. Todo esto mientras más congresistas piden su salida y el expresidente Barack Obama conversó con Nancy Pelosi sobre la preocupante posición del presidente. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Mael Vallejo, director editorial de Capital Digital desde Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y Alejandro Tarré, periodista desde Washington, D.C. Está movido últimamente Washington. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alessandra, y gracias por la invitación. Pues comenzamos porque el centro de atención de la rueda de prensa no fue realmente la política exterior, sino tranquilizar a los demócratas y yo creo que al mundo entero de que Joe Biden sigue siendo capaz de ser presidente y de vencer a Trump. Alejandro, no sé si pudiste escuchar esa rueda de prensa de Joe Biden en la conclusión o en la ceremonia en el 75 aniversario de la OTAN. ¿Qué te pareció? ¿Te dio tranquilidad? Bueno, sí, por supuesto, la vi como creo que la vio todo el mundo aquí en Washington, ¿no? Porque, bueno, era una conferencia de prensa muy importante, ¿no? La primera intervención de Biden en un ambiente no controlado, ¿no? Desde el desempeño desastroso que tuvo en el debate. Y bueno, ciertamente su desempeño fue mejor, ¿no? Sigue sonando como lo que es, un hombre de más de 80 años, sigue cometiendo errores y a veces confundiendo nombres, ¿no? Pero ciertamente el desempeño fue mucho mejor que en el debate, ¿no? Y si él, o sea, en el sentido que si él se hubiese desempeñado como se desempeñó ayer en el debate, no creo que estuviéramos donde estamos hoy. Pero la gran pregunta es si esto va a salvar su candidatura y yo pienso que esto por ahora no es suficiente. Mael, ¿qué opinión te merece esa rueda de prensa que ofreció Joe Biden? Yo creo que pone al Partido Demócrata en un momento muy complejo, ¿no? Porque parece que están atascados en un lugar en el cual el presidente no se ve tan mal como para tener una prueba clara de que necesita retirarse, ¿no? De que haya una posición
unánime dentro del Partido Demócrata de pedirle que se retire. Y por el otro, pues las voces que se lo van pidiendo van creciendo no solamente en tono, sino también en influencia, ¿no? Vimos esta semana el op-ed de George Clooney, uno de los principales donantes, y no solo donantes, sino quien mueve gran parte de la política demócrata en Hollywood, pidiendo en el New York Times que dé un paso al costado del presidente Biden, también a Nancy Pelosi, es decir, hay figuras muy importantes mediáticas y dentro del partido que siguen solicitándole al presidente que dé un paso al costado. Y por el otro, el desempeño de ayer, como bien decía Alejandro, pues fue bueno, ¿no? Es decir, hubo pequeños fallos, llamando vicepresidente Trump en lugar de la vicepresidenta Kamala Harris. Es decir, hubo varias frases en donde se le notó también un poco desubicado. Pero la verdad es que en general fue una buena conferencia de prensa, contrario a lo que se esperaba después de su participación en el debate. Por lo mismo, pues es un momento complejo, de nuevo, para los demócratas, en el punto en el cual o siguen en este proceso en el cual mucha gente no lo quiere como candidato, pero él insiste en estar ahí. Y creo que es importante lo que él señala, lo que dijo sobre el por qué no se va, ¿no? Y sí, hay mucha gente que podría vencer a Trump dentro del partido, pero no como para arrancar desde cero en este momento, ¿no? Y ese creo que va a ser el argumento que utilizará en las siguientes semanas para fortalecer su candidatura. Creo que es importante también para el Partido Demócrata que ya pronto puedan tomar esta decisión, si apoyan por completo al presidente Biden o si van a exigir su salida, ya no como una petición, sino ya como una exigencia al interior del partido, porque creo que esta expectativa de no solamente hacia el votante, sino incluso a nivel geopolítico para Estados Unidos, pues lo pone en un papel complejo, ¿no? De no tener de inicio un presidente fuerte y después un candidato demócrata fuerte. Creo que esto solo ayuda a la campaña del candidato Trump y pone a los demócratas en una muy mala situación. Alessandra. Sí, de hecho, el argumento, uno de los argumentos que dijo Biden es eso que comentabas tú, que ese otro candidato empezaría de cero, sobre todo en cuanto a la recaudación. Y ahora que has mencionado esos lapsus, por ejemplo, dijo no habría elegido al vicepresidente Trump, haciendo referencia a Harris en realidad para ser vicepresidente si no estuviera cualificado, pero también llamó Rusia a China, dijo tener un comandante en jefe, aunque ese grado es tan solo de Joe Biden, ¿vale?, por ser presidente, y poco antes de la conferencia también presentó al mandatario ucraniano como Volodymyr Zelensky como presidente Putin. Vamos a escuchar alguno de los lapsus que tuvo ayer el presidente de los Estados Unidos. Rusia no prevalecerá en esta guerra. Ucrania prevalecerá en esta guerra. Y los apoyaremos en cada paso del camino. Eso es lo que dice el pacto, fuerte y claro. Y ahora quiero darle paso al presidente de Ucrania, que tiene tanta valentía como determinación. Damas y caballeros, el presidente Putin. ¿Presidente Putin? Él va a vencer al presidente Putin. Presidente Zelensky, estoy tan concentrado en vencer a Putin que tenemos que preocuparnos por eso. De todos modos, señor presidente. Soy mejor. Eres muchísimo mejor. Muchísimas gracias, señor presidente. No habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si no estuviera calificada para ser vicepresidenta. Así que comencemos por ahí. Número 1. El hecho es que considero que soy la persona más calificada para postularme a la presidencia. Lo derroté una vez y lo derrotaré otra vez. El hecho es que creo que soy la persona más calificada para postularme a la presidencia. Lo derroté una vez y lo derrotaré otra vez. La idea de que los senadores y congresistas que se postulan para un cargo se preocupen por la fórmula presidencial no es inusual. Y debo decir que hubo al menos 5 presidentes en carrera electoral o presidentes en ejercicio que tuvieron números más bajos que los que tengo yo ahora, más adelante en la campaña. Pues ahí estábamos viendo esos lapsus que tuvo el presidente. Algunos apuntan que es que los consejeros
que tiene Joe Biden. Son consejeros que han trabajado con él toda su vida y que ellos tampoco se aventuran a decirle a Joe Biden que deje la carrera presidencial, porque si no ellos perderían su trabajo. Alejandro, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, esto es una realidad de cualquier gobierno, en cualquier país, en cualquier época, ¿no? De que siempre las burocracias buscan preservarse al mismo tiempo. Yo no creo mucho la teoría de que, es decir, de que había un intento alevoso, deliberado, ¿no? De tratar de esconder un declive que era a todas luces muy evidente, ¿no? O sea, claro que es obvio, ¿no? Que la estrategia del equipo de Biden, de la administración de Biden, ha sido no mostrarlo mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo ellos fueron los que empujaron por este temprano debate, ¿no? Que resultó ser un desastre para la candidatura de Biden y bien podría acabar con ella, ¿no? Hay un detalle, hay algo que yo quería comentar sobre el punto anterior, ¿no? Y es que en la conferencia de prensa Biden se mostró un poco más abierto, o yo diría que no fue tan contundente en su determinación de ser el candidato a toda costa, ¿no? Y esto, es decir, en la entrevista que dio unos días antes a George Stephanopoulos, fue mucho más contundente en que él iba a ser el candidato, pasara lo que pasara, ¿no? Acá no fue tan contundente, y esto se combina con un reporte del New York Times que el equipo de datos y análisis de la campaña de Biden está evaluando las posibilidades de Biden frente a un eventual enfrentamiento de Trump, ¿no? Contra Trump. Ahora bien, yo sigo pensando que el plan de Biden es quedarse en la carrera presidencial, y probablemente su estrategia es tratar de hacer lo que hizo ayer, ¿no? Tener una conferencia de prensa donde el desempeño fue mucho mejor que en el debate, tener muchas de estas apariciones, muchas de estas conferencias para tratar de aplacar las dudas, ¿no? Y si hace esto, la cortina de tiempo para sustituirlo se cierra y se hace cada vez más difícil, ¿no? Porque logísticamente es más complicado, mientras más transcurre el tiempo, sustituirlo. Y yo creo que esa debe ser la estrategia de él, ¿no? Ahora, esto supone que tiene que tener un desempeño al menos como el que tuvo ayer en la conferencia de prensa durante sus siguientes apariciones en las próximas semanas. De hecho, Alejandro dejó entrever, en relación a lo que decías primeramente, que sí que es cierto que Biden se mostró un poquito más abierto en dejar la contienda. Dejó entrever que renunciará a su postulación si las encuestas muestran que otro candidato tiene mejores opciones para vencer a Trump. Pero ¿hay algún candidato con esa posición? Sería Kamala Harris. Y atención, porque más de una docena de demócratas de la Cámara de Representantes han pedido públicamente al presidente Biden que abandone la carrera presidencial, y recordemos que el senador Peter Welch de Vermont fue el primer senador en hacerlo. Vamos a ir viendo la gráfica de todos esos demócratas que le están pidiendo después de esa conferencia de prensa de la OTAN que renuncie o que se baje de la campaña. Ahí estamos viendo, tenemos al de Texas, de Illinois, de Connecticut, de California, de Hawái. Todos ellos son representantes demócratas que públicamente están diciendo que por favor se baje Joe Biden de la campaña. Y hay algo también que dijiste, Alejandro, que me gustaría comentar con Mael. Sí que es cierto que muchos demócratas están pidiendo que tengan más presencia pública, más conferencias de prensa, más entrevistas, para justamente alivianar esos efectos o contrarrestar esa idea de que Joe Biden no es apta para ser candidato presidencial. Sin embargo, Mael, eso también tiene más probabilidades de que entonces veamos a un Biden titubeando, ¿no?
Claro, creo que el problema es lo que señalabas al principio, ¿no? Todos estábamos viendo una conferencia de prensa que normalmente no hubiera tenido tanta atención. Y creo que hay un tema también incluso ya hasta de morbo para ver cómo va a funcionar el presidente Biden, ¿no? El presidente del todavía país más poderoso del mundo, todos estamos viendo no lo que dice, sino más bien lo que no dice, los fallos que está teniendo. Entonces, creo que ese también es un problema, de nuevo, ya no solo para Biden, los demócratas y su postulación, sus posibilidades de ganar la candidatura presidencial, sino incluso para el país. Porque si todos estamos al pendiente de los fallos de Biden, y vamos a estar el lunes seguramente en esta entrevista que va a dar a NBC, mientras está la Convención Nacional Republicana, vamos a estar también pendientes de qué dice Biden al respecto, no por lo que diga sobre esta convención de sus contrincantes, sino para ver en qué se equivoca, cuáles son sus fallos, si se queda viendo hacia el infinito o no. Entonces creo que ese tema tampoco ayuda a nadie, ¿no? Hay una cuestión mucho más, de nuevo, de morbo, de cómo está la salud física y mental del presidente, que de lo que puede decir respecto a la presidencia, cuáles son sus propuestas como candidato. Y mientras esto pasa, mientras todos tenemos la atención puesta en los fallos, en las debilidades de la candidatura demócrata, pues por el otro lado, la candidatura republicana se sigue fortaleciendo, ¿no? Ha habido varios reportes donde se señala que la candidatura de Trump lo que quiere es que se quede Biden también, ¿no? El mismo expresidente lo ha dicho, que ellos se prepararon para enfrentar a Biden. Entonces estamos en una situación en la cual pues estamos todos pendientes de los fallos de Biden, mientras el presidente Trump sigue creciendo y nadie se está fijando también en los posibles fallos del candidato republicano. No sé si quieres añadir alguna cosita más, Alejandro, para cerrar este bloque. Sí, yo creo que Mael tiene toda la razón. Es decir, hay algunos errores que ha cometido Biden, por ejemplo, lo que cometió en la última conferencia de prensa, que yo creo que es fácil imaginarse a cualquier persona cometiéndolos, ¿no? Yo a cada rato, siendo mucho más joven que Biden, confundo los nombres de mis familiares, ¿no? Llamo a uno como el otro, etcétera, ¿no? Yo he visto también transcripciones de respuestas que yo digo, bueno, en general así habla mucha gente, muchas veces se enreda, no conecta bien las ideas, etcétera, ¿no? Ahora, el hecho de que haya este escrutinio, ¿no?, sobre cada palabra que dice Biden, sí es el reflejo de un problema que es muy real, que es que el presidente tiene una edad muy avanzada para ejercer ese cargo, así como también la tiene Trump, ¿no? Es decir, que este escrutinio a veces exagerado, ¿no?, de fijarse en cualquier falla que cualquier persona puede cometer, ¿no?, tiene un trasfondo real, que es que la edad del presidente es un problema real. Dicen que en política no hay nada escrito y nosotros pensábamos que esa carrera presidencial iba a estar marcada justamente por los casos judiciales de Donald Trump. Sin embargo, ha dado un giro en las últimas semanas. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar, en los últimos días se ha hablado mucho de un documento de 900 páginas. Estamos hablando del Proyecto 2025. ¿Qué es? Lo hablaremos al regresar en unos segunditos aquí en Club de Prensa Miami. Y seguimos con más aquí en Club de Prensa Miami. Son las 10:23 de la mañana en riguroso directo. En los últimos días se ha hablado mucho sobre Proyecto 2025, Project 2025, que es un documento que contiene más de 900 páginas y que describe 4 objetivos principales para un eventual nuevo ejecutivo republicano tras las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. ¿Quién ha ideado Project 2025 y en qué consiste? Tenemos al otro lado del teléfono a Mael Vallejo, director editorial de Capital Digital. Mael, ¿qué es Project 2025? Pues mira, es un proyecto realizado por la Heritage Foundation, una think tank muy conservadora, de la cual se ha señalado en recientes reportes periodísticos, también en redes sociales,
que este reporte estaría detrás de las propuestas del candidato y expresidente Trump. El expresidente Trump lo ha negado, ha señalado que no tiene nada que ver con ello. Y es que en realidad este proyecto de 900 páginas, son varias partes, pero lo más preocupante es un plan al 2025 sobre políticas de gobierno, sobre políticas de Estado, y que tiene que ver con temas bastante de derecha, muy probablemente cercano a la extrema derecha, como habla del tema del aborto, ¿no? De la penalización de nuevo del aborto, también de prohibir la entrega de pastillas dedicadas hacia eso, también un tema que ya lo ha señalado el expresidente Trump muchas veces, ¿no? De endurecer el tema migratorio, también habla un poco del desmantelamiento del Estado, es decir, de eliminar ciertas agencias del gobierno, algunas otras desmantelarlas y que su trabajo lo tome algunas otras agencias. Entonces, es un proyecto, de nuevo, muy cercano a una think tank de derecha, del que el presidente se ha alejado, ha puesto varios posts en redes sociales señalando que ese no es su intención, o sea, que este proyecto no tiene nada que ver con su campaña, pero analizando lo que sucedió en su gobierno anterior, pues tiene mucho que ver. Sure they need. That's Donald Trump's vision for this country. He said it himself. He punished women who speak out. Estamos teniendo unos problemas de audio, como están viendo, así que vamos a hacer una pequeña pausa para resolver y regresamos en unos segunditos aquí en Club de Prensa Miami. Y seguimos aquí en Club de Prensa Miami. Es hora de nuestra consulta migratoria. Porque si una persona llegó a Estados Unidos porque sufrió o cree que puede sufrir persecución en su país de origen, podría ser elegible para solicitar asilo. Pero, ¿qué pasa cuando las autoridades rechazan una solicitud de asilo? Hoy en nuestra consulta migratoria, el abogado Andrés Mujer nos habla de ese proceso y de las consecuencias de pedir asilo sin cumplir con los méritos. Veamos. Hola, soy Alexandra Colonamil. Bienvenidos a Consulta Migratoria, donde resolvemos sus dudas sobre la inmigración en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña el abogado Andrés Meher de la firma Andrés Meher Law. Adelante. Abogado, tenemos una pregunta que nos llega desde Venezuela. Un familiar venezolano solicitó el asilo sin cumplir los requisitos para obtener el estatus de refugiado. ¿Qué pasa cuando una petición de asilo es rechazada? Podemos decir que al ser remitido a la Corte de Inmigración, puedes presentar tu reclamación nuevamente y proporcionar pruebas adicionales. Entonces, mandó la aplicación, se encontró con un oficial de asilo y se lo negaron. Ahí lo van a invitar a ir a corte para una segunda oportunidad. Si estás en un estatus legal cuando tu reclamación es denegada, no serás automáticamente puesto en proceso de deportación, pero lo puedes pedir. Si tu caso es denegado por el juez, entonces fuiste adelante de un oficial, te lo negó, te pusieron adelante de un juez, tuviste un juicio y ahora el juez te negó el caso de asilo. Se te dará una orden de deportación y si no apelas la decisión, serás deportado de los Estados Unidos. Y, abogado, ¿cuáles son los riesgos de solicitar el asilo sin cumplir con los méritos? Si el juez encuentra que tu caso es frívolo, y aquí está la parte importante, si el juez encuentra que tu caso es frívolo, tendrás una prohibición permanente de recibir cualquier beneficio de inmigración futuro en los Estados Unidos. Frívolo no significa que perdiste, significa que tu caso no tenía absolutamente ningún mérito. Por ejemplo, si proporcionaste información o documentos falsos. Ahora, no nos referimos a inexactitudes menores o malentendidos. La carga de la prueba recae en el gobierno para demostrar que tu caso fue frívolo. Y con eso no vas a recibir ningún beneficio en el futuro. Mil gracias, abogado Meher. Y a ustedes también por seguir participando en Consulta Migratoria.
Recuerden que pueden enviarnos sus dudas al correo electrónico consultamigratoria@ntn24usa.com. Preparar. 3. Muchísimas gracias, Alejandra, por esa consulta migratoria, información útil. Y vamos a retomar este tema porque de hecho incluso en las búsquedas de Google hubo así como un pico de mucha gente que andaba buscando qué significa Proyecto 2025. Porque es un documento que tiene más de 900 páginas y que describe los objetivos principales para una eventual presidencia por parte del Ejecutivo republicano. Y como bien estaba hablando Mael hace unos minutos antes de que se nos cayera la llamada, lo están ideando republicanos, aunque justamente el presidente Donald Trump se está alejando constantemente o intenta tuitear al respecto diciendo que él no tiene nada que ver con Proyecto 2025. Si te parece bien, Mael, Alejandro, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué es esto de Proyecto 2025? ¿Nos debería preocupar? Biden lo está utilizando en su campaña, al menos. Yo sí creo que hay razones para que nos preocupe, ¿no? Trump se ha distanciado del documento, pero al mismo tiempo muchos exfuncionarios de su administración están involucrados en la redacción de este documento, ¿no? Lo supervisó el Centro de Pensamiento, el think tank Heritage Foundation, y participaron creo que más de un centenar de grupos conservadores, ¿no? Y bueno, en muchos aspectos el documento es previsible, ¿no? En términos de algunos... Ni perder estrategia, ni perder posición. Sí, de algunos de los puntos de la agenda conservadora, por ejemplo, una política migratoria más dura, ¿no? Medidas contra el aborto, contra lo que el documento llama el fanatismo climático, y contra la diversidad, la equidad y la inclusión, etcétera, ¿no? Pero creo que los aspectos más controversiales son el desmantelamiento de algunas agencias por razones que son abiertamente ideológicas, ¿no? Y también es decir, yo no he leído el documento entero, ¿no? Creo que muy poca gente lo ha hecho, pero en muchas reseñas lo que se ve es que sí, hay intentos de desmantelar algunas agencias por razones ideológicas, pero también de capturarlas para sus propios propósitos en términos de la agenda conservadora, ¿no? Y bueno, yo sí creo en definitiva que es un documento que debe preocuparnos, ¿no? Porque mucha gente vinculada o cercana a Trump participó en su redacción. Y de hecho, Mael, también lo comentabas, y para mí es uno de los puntos, obviamente, como bien comentabas, Alejandro, hay muchas cuestiones que son previsibles, ¿no? Desde la perspectiva republicana, como por ejemplo el tema del aborto, del cambio climático. Sin embargo, hay una expansión de poderes presidenciales y menciono dos, ¿no? Se desmantelaría, según este proyecto, el Departamento Federal de Educación y el Departamento de Justicia, que normalmente es independiente, para que quede bajo el umbral o bajo el control presidencial directo. Para mí, no sé, nosotros que estamos siempre en contacto o hablamos, ¿no?, de los países en los que no hay democracia, de países hispanoamericanos que sufren la tiranía, me parece que eliminar el Departamento de Justicia de un país, de una democracia, es uno de los principales... No sé qué opinas tú, Mael. Claro, esta división de tres poderes que hemos visto que ha sido un contrapeso en muchos países con tintes autocráticos, y que han sido estos poderes quienes han logrado resistir, sobre todo el Poder Judicial la mayor parte de las veces, ¿no? Y como bien señalas, tenemos pruebas muy claras en América Latina, como Venezuela, Nicaragua, Cuba, lugares donde justamente como la justicia es impartida en realidad por el Poder Ejecutivo, pues al no tener esos contrapesos, pues sucede lo que hemos visto, ¿no? En muchos de los países de nuestra región. Creo que, de nuevo, aunque el presidente Trump y su campaña nieguen
que este proyecto sea el camino a seguir, ¿no? El blueprint para su campaña, pues vemos muchas cosas que sí ha puesto sobre la mesa el presidente Trump. Creo que uno de los principales es el tema migratorio, ¿no? También este tema de cooptación, sobre todo de áreas claves para lo que la derecha ha señalado como esta guerra cultural, ¿no? Entre el ala más de izquierda, ¿no? Una izquierda que ellos llaman radical y esta también derecha que se le llama radical. Creo que es esta pelea también por el tema educativo, el tema de justicia, por el país que se va a construir en las siguientes décadas, ¿no? Que Estados Unidos va a querer la población votar y este tipo de gobiernos con tintes autoritarios también, pues ¿qué es lo que podemos esperar de ellos? Entonces, creo que hay una cosa en este proyecto que es muy clara, hay un camino muy claro a seguir, que el presidente Trump, aunque lo niegue, ha caminado. Habrá que ver si es que llegara a ganar, si sigue avanzando por esta senda que se ve compleja. Alejandro, tú que estás en Washington, no sé si tendrás alguna información que nosotros no sepamos, porque nosotros tuvimos a Donald Trump este martes en El Doral, en ese rally de campaña en el estado de la Florida, y muchos estuvo especulando con que anunciarías en la posición de VP por parte del Partido Republicano, ¿no? Su compañero de fórmula. Y como el evento de campaña iba a ser en Florida y se confirmó la presencia de Marco Rubio, todos dijimos, bueno, ¿será que va a ser él, no? Y que lo va a anunciar. Sin embargo, después de esperar al expresidente durante una hora que llegó tarde, bajo ese aplastante calor, él siguió jugando con esa especulación, mencionando muchas veces Marco, y muchos están esperando que yo anuncie que Marco Rubio sea el vicepresidente. Estamos a menos de una semana de esa convención nacional republicana. Alejandro, por los pasillos de Washington, ¿se sabe algo? ¿Se dice algo? Bueno, no, al menos yo no sé nada con certeza, ¿no? Sí circula el rumor de que podría ser, como mencionas tú, Marco Rubio, ¿no? Pero bueno, yo creo que a Trump, ¿no? Que es alguien que tiene ese background, ¿no? Esa historia, pues, en reality TV, el entretenimiento, le encanta generar suspenso, ¿no? Que la gente está hablando de esto, ¿no? Ahora, yo creo que todo el debate y la especulación sobre el candidato a la vicepresidencia de los republicanos ha sido totalmente eclipsado, ¿no? Por el asunto de la edad de Biden y el desempeño del debate en el debate de Biden, ¿no? Que es algo, por cierto, que mucha gente, haciendo un breve paréntesis, dice que podría ser una jugada muy inteligente por parte de Biden retirarse en este momento, porque eso también eclipsaría la tensión que va a generar la convención republicana, ¿no? Y la elección del candidato a vicepresidente republicano, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Yo sí no tengo información, ¿no?, privilegiada sobre quién va a ser el candidato a la vicepresidencia del Partido Republicano. Claro, después de lo vivido el martes, muchos dijimos que si no anunció que iba a ser Marco Rubio, el martes en Florida, que quizás sea J.D. Vance, todo es especulación, y como bien apuntas, Alejandro, pues Donald Trump está aprovechando que ahora el foco mediático está en la salud de Biden, y a eso a él le va bien. Vamos a hacer una última pausa comercial y al regresar, atención, porque esta semana se celebró, se conmemoró el tercer aniversario de las emblemáticas y masivas protestas en Cuba, que significaron una reacción ante las violaciones de derechos humanos y la miseria en la isla. Desde entonces, ¿el régimen castrista se ha debilitado? Lo comentamos al regresar en unos segundos aquí en Club de Prensa Miami.
Hola, ¿qué tal están? Seguimos en Riguroso Directo, son las 10:48 de la mañana, hora del este. Soy Alessandra Martín y vamos a seguir comentando la actualidad, porque después del 11J, la sociedad cubana vive bajo una intimidación y vigilancia permanente, buscando silenciar a toda voz opositora que se manifieste y obligando a muchos a tomar el camino del exilio. Hay más represión. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestros periodistas que han estado muy pacientemente a lo largo del día de hoy en Club de Prensa Miami. Mael, ¿hay más represión que hace 3 años? Sí, yo creo que lo que sucedió hace 3 años puso al régimen en estado de alerta, ¿no? Miles de personas salieron a protestar en contra de lo que veían, bueno, de un consistente ataque y violación a sus derechos humanos. Creo que el régimen, a partir de ahí de Díaz-Canel, ha endurecido, por supuesto, no solamente en el día a día, sino también incluso en la Asamblea Nacional. Obviamente, que está a cargo también del mismo Díaz-Canel, aprobó un nuevo código penal que sancionaba hasta con 10 años de cárcel a quien sufrague o vea como posible donante para temas antirrevolucionarios. Hemos visto también mucho más apresamientos de disidentes, no solo de disidentes, sino incluso también de artistas. Obviamente se ha ido endureciendo la represión en términos de lo que se publica o no se publica en redes sociales. Entonces, creo que las protestas de hace 3 años fueron un parteaguas en donde el régimen se dio cuenta también de que la población tiene un serio problema con esta falta de libertades, con estas violaciones a sus derechos humanos, y creo que lo que hemos visto ha sido eso, un endurecimiento de las leyes, de la represión en el día a día, e incluso esta falta de permisos para poder conmemorar lo que sucedió hace 3 años, ¿no? Este atosigamiento a la gente de a pie, pero también a los disidentes, pues deja muy en claro lo que opina el régimen de estas protestas y el miedo que tiene también hacia ellas. De hecho, según la organización Prisoners Defenders, hay 1.728 prisioneros políticos desde el 11J. Vamos a ver la siguiente gráfica. Y atención, porque 1.117 siguen aún en prisión política. Estamos hablando de 1.117 que siguen aún en prisión política. Ahí lo estamos viendo, de esa organización sin ánimo de lucro que se llama Prisoners Defenders, y que son los que siguen muy mucho de cerca cada uno de los casos de esas personas que siguen privadas de su libertad. Además, también, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, 538.670 cubanos han llegado desde diciembre de 2021 hasta abril de 2024. Alejandro, yo me pregunto, ¿por qué por décadas la comunidad internacional no ha conseguido que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, Alessandra, yo iría aún más allá. A mí me ha sorprendido que quizás en parte, ¿no? Porque la atención se ha desviado a otros países, ¿no? Pero Cuba está menos, ¿no? en el centro del debate de lo que solía estar. Bueno, con la excepción de estas protestas de 2021 que sí generaron mucha atención en los medios, ¿no? A veces yo siento que la atención sobre los abusos y las violaciones de los derechos humanos en este país ha ido decreciendo con el tiempo, ¿no? Y bueno, esto es lamentable porque la situación en Cuba está cada vez peor. Esta crisis migratoria que mencionas es la peor en la historia de la dictadura, ¿no? En 2022, ¿no? Se cuatriplicó el número de migrantes detenidos en la frontera con respecto a 2021. La pandemia, como muchos países en América Latina, tuvo un efecto devastador en Cuba, en parte porque Cuba depende mucho del turismo, ¿no? Pero también el benefactor principal de Cuba, Venezuela, también está en crisis. Esto también ha afectado a la isla, es decir, una situación difícil que explican las protestas y, por supuesto, la represión, ¿no? Recordemos que la manera como se aplacaron estas protestas del 11 de julio en 2021 fue una represión brutal en donde la dictadura encarceló a más de 1.000 personas, ¿no?
Entonces, bueno, esta es una situación lamentable donde sí, tiene razón, la comunidad internacional ha prestado poca atención. Y hablemos de lo que ha hecho Joe Biden para los cubanos, Mael. Paso a leer una serie de medidas que él tomó. Levantó restricciones de la remesa, reanudó viajes educativos, reemprendió conversaciones migratorias, de hecho también porque a él le convenía, restableció personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Hizo el parol humanitario, por eso muchos cubanos han podido llegar a Estados Unidos a través de ese programa migratorio, o eliminó a Cuba de esa lista de países que no cooperan con la lucha antiterrorista. Sin embargo, sí que sigue en la otra lista negra. ¿Ha hecho suficiente Joe Biden? Yo creo que hay que recordar que esta apertura viene desde el gobierno de Barack Obama, ¿no? Después el gobierno de Trump hizo exactamente lo opuesto, y ahora creo que Biden está en un punto medio, ¿no? Creo que el gobierno de Barack Obama abrió demasiado las puertas. Hubo también este backlash de la comunidad internacional señalando como por qué estamos aceptando a Cuba como parte de esta comunidad internacional cuando todavía no ha hecho lo suficiente el Estado, el régimen, para poder ser aceptado, ¿no? Después Trump hizo lo contrario, y ahora yo creo que Biden está intentando transitar en este punto medio, ¿no? En esta escala de grises, abriendo la puerta en algunas cosas, pero también exigiendo desde el otro lado. Y creo que lo que ha hecho Biden probablemente no sea suficiente, pero tampoco me parece que esté en ninguno de los dos extremos, y que todavía es muy complejo saber cómo lidiar con un régimen que parece que hace 3 años lo veíamos, ¿no? En estas protestas del 11J, que parecía que podía haber una apertura a partir de las protestas y de esta exigencia de la sociedad de mayores libertades y de respeto a los derechos humanos, y que después el régimen logró encarcelarlos y contenerlos. Entonces creo que lo que está haciendo Biden también, además de que se han abierto muchos otros frentes en la parte internacional, es intentar una contención básica de lo que está sucediendo en Cuba. Entonces yo no creo que sea una mala apuesta del gobierno de Biden. Por supuesto que faltan muchas cosas por hacer. Bueno, nos quedan 3 minutos de programa y yo sé seguro que ustedes dos también van a ver esa final de la Copa América este domingo, que se juega aquí en Miami. Ahora uno, si camina por las calles de Miami, puede ver a muchos colombianos con sus camisetas diciendo que van a ganar a Argentina. ¿Cuáles son sus apuestas? Alejandro, te veo muy en silencio. Alejandro, ¿se impondrá Argentina con Lionel Messi o Colombia dará la sorpresa? Bueno, yo creo, tratando de ser objetivo, ¿no? Que Argentina es el favorito, ¿no? Pero indudablemente... En el fútbol no se es objetivo. Exacto. Pero bueno, mis lealtades como venezolanos son los colombianos, ¿no? El país vecino, ¿no? Donde yo me siento que las diferencias entre los venezolanos y los colombianos son muy pocas, ¿no? Yo siento, ¿sabes?, un cariño especial con ese equipo y espero que dé una sorpresa, ¿no? Va a ser difícil, ¿no? Así uno no puede ser objetivo, ¿no? Uno tiene que admitir que es un reto grande. Pero bueno, vamos a ver, ese partido va a estar muy bien. Yo creo que la mayor parte de la población de América Latina lo va a ver con emoción, y que aquí también los hispanos en Estados Unidos y un número creciente también de estadounidenses están viendo cada vez más el fútbol. Efectivamente. Efectivamente, sobre todo porque tenemos a Messi aquí. Yo creo que eso está ganando adeptos entre los estadounidenses. Mael, ¿tu apuesta, gana Argentina o gana Colombia? Yo creo que los favoritos son Argentina, son el campeón del mundo. Por aquí en el estudio me dicen, gana Colombia, gana Colombia. Aunque la verdad es que Colombia ha jugado increíble, y ese partido contra Uruguay fue un partido de mucho corazón y buen fútbol. Entonces creo que va a ser una gran final. De nuevo, las apuestas señalan a Argentina como favorito, pero creo que Colombia también tiene todo para poder ganar.
Bueno, pues ahí lo dejamos. La verdad que sí, que Colombia la ha luchado mucho para estar donde está. Así que yo lo digo, se merece que gane Colombia. No queremos que Argentina tenga ya 16 títulos. Eso es todo de mi parte. Agradezco de antemano a Mael Vallejo, director editorial de Capital Digital desde Ciudad de México. Muchas gracias. Y también a Alejandro Tarré, periodista desde Washington, D.C. Muchísimas gracias. Y a ustedes también les agradezco que hayan estado a lo largo de esta hora aquí en Club de Prensa Miami. Les invito a que sigan conectados con la programación de NTN 24. Les veo el próximo viernes, como siempre, aquí en Club de Prensa Miami.